Existe dentro de cada una de nosotras, de cada una de las personas que ovula, un portal de creación y de sabiduría infinita, con las respuestas a todo lo que quieres crear, manifestar y materializar en tu vida. Y no, esto no es ninguna técnica de manifestación. Esto solamente es observar la naturaleza que vive dentro de ti para crear una vida de gozo, de placer, de bienestar para ti. Vamos a hablar de qué implica ser mujer, la sabiduría femenina y cíclica y un concepto que me encanta que se llama el principio del óvulo. Este bichito me picó para hablar de esto porque el viernes 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer. Y aquí en México se hace una marcha importante, muy grande, donde se reúnen cientos de miles de mujeres, ¿no? A marchar por el dolor, la injusticia y cómo nos ha fallado el sistema desde el principio de la historia solamente por ser mujeres. ¿Y por qué estamos tan desconectadas de este compás que vive dentro de nosotras? Y aquí quiero hacer un paréntesis, que seas una persona que ovule o no, fuiste creado de esta como sabiduría de esta fuente. Entonces esta analogía y todo lo que vamos a estar hablando aquí aplica para ti. Estoy segura que también tu vida se puede beneficiar muchísimo, ¿no? De como darle espacio al otro lado de la balanza. Pero como decía, ¿no? Desde el principio de los tiempos, muchas de las características del femenino han sido vistas como menos, esa capacidad de nutrir, de maternar, de ser compasivos, de expandir, ¿no? Todo lo que tocamos, de ser emocionales, de la catarsis. Son cosas que se han visto como menos solamente porque, en mi opinión, ¿no? Nunca se han sabido sostener. No sé si nos hemos dado cuenta que, y bueno, para mí en mi consulta y en mis grupos de coaching privados es obvio que a las personas les da pavor sentirse incómodos. Es como en nuestra vida, ¿no? Si alguien está pasando por una emoción incómoda o algo que no sabemos cómo sostener, o la persona está algo que no es algún espectro de feliz, nos ponemos incómodos y no sabemos sostenerlo. Y esto es lo que ha dado lugar a una narrativa como es que está así porque está en su menstruación, ¿no? O está en sus días. Es que está emocional o tomando una decisión desde lo emocional solamente porque es mujer, ¿no? Narrativas que sinceramente me tienen cansada, me parecen anticuadas y por eso, ¿no? De este día que yo fui a la marcha el año pasado, tenía todas las intenciones de ir, simplemente ese día estaba sintiendo muchas cosas, estaba muy incómoda y no consideraba que era lo mejor para mí ir. Me quedé en mi casa también como cuidándome y procesando todo lo que había sentido. Dije, es vital que nosotras como mujeres nos reconectemos y retomemos ese poder, eso sagrado que implica ser mujer, porque solo desde ese conocimiento vamos a poder realmente, ¿no? Saber por qué estamos luchando, vamos a poder realmente impartir cambios en la sociedad desde un lugar en el que nosotras no solamente peleamos por nuestros derechos básicos, sino que sabemos por qué lo hacemos, conectadas a qué lo hacemos. Y somos nosotras las primeras en que dejan de ver como débil todas las características que tiene el femenino y le damos ese giro, ¿no? A que realmente es algo extremadamente poderoso y con la capacidad de generar muchísimo impacto en el mundo. Y esto se me hace aún más importante porque estamos viviendo el momento en la historia en el que las mujeres hemos tenido
mayor poder económico, mayor poder en movimientos sociales y mayor poder, o mejor dicho, espacio, ¿no?, en la economía. Y no es mentira que el mundo realmente se mueve alrededor de la economía. Entonces, para que algo se vuelva relevante, ¿no?, primero es relevante económicamente y después entonces esto se esparce. Entonces, para mí es una responsabilidad que me quedé después de haberme quedado en mi casa y no haber ido a marchar. Dije, ok, ¿cómo se ve mi granito de arena? Y se ve como recordarle a cada una de las mujeres que llegan a estar en contacto con este contenido que tenemos el poder y la responsabilidad en nuestras manos de hacer las cosas diferentes. Pero que eso parte, ¿no?, de mirar hacia adentro primero, ¿no? Reconectar primero adentro para saber, ok, ¿por qué estoy luchando? ¿Por qué estoy queriendo crear? ¿Y cómo puedo ser también un ejemplo en mi vida de estos principios para que el mundo a mi alrededor se empiece a impregnar de lo mismo? Yo no he sido una persona que siempre ha estado viviendo desde los principios de la sabiduría femenina. No me gusta utilizar el concepto de desconectada de tu energía femenina. Siento que seas mujer, seas una persona que ovula o no, eso no existe, ¿ok? Porque así como existe el yin, existe el yang, no es como así como existe el blanco, existe el negro, son simplemente polaridades. Y además es imposible estar desconectado de algo que vive dentro de ti y de algo que te ha creado. Es como, por más de que tú te sientas desconectada del universo, de Dios, es imposible porque todo lo que te rodea es exactamente esa energía. Y lo mismo pasa con la energía femenina. Pero en mi caso, ¿no?, yo había crecido sin conocimiento de estos principios, con mujeres, mis abuelas, extremadamente fuertes como persona, fuertes, impactantes como en los negocios, en cómo hacían las cosas. Y había crecido, ¿no?, a ver este concepto de una mujer que se había quedado en su casa, mi mamá, a criarnos, como algo menos de. Entonces, sí, yo crecí pensando y sintiendo que si yo iba a querer tener éxito en mi vida, se iba a ver como ser un hombre, básicamente, ¿no? Trabajar muy duro, ser muy fuerte, ¿no? Y ser percibida como percibimos a todas las mujeres que tienen una personalidad fuerte, como una bitch. Eso obviamente no puede estar más lejos de la realidad, porque el momento en mi vida en el que más satisfacción, plenitud, placer y bienestar he como experimentado ha sido desde que empecé en este camino de reconectar con mi sabiduría femenina, desde entender mis ciclos, desde entender esa sabiduría que habitaba dentro de mí solo por el hecho de ser una persona que ovula. Entonces, cuando fue mi peor momento de darme cuenta que algo tenía que cambiar, mi cuerpo estaba haciendo todos los ruidos. Estaba enferma, estaba drenada, estaba en un trabajo que no me gustaba para nada, me sentía insatisfecha, estaba deprimida, me sentía que mi cuerpo no me pertenecía, o sea, estaba totalmente como insatisfecha con la vida, con mi salud, a nivel energético, mental, espiritual, todo. Y ahí empecé, ¿no?, un proceso de ir entendiendo cómo funcionaba el ciclo, cómo funcionaba lo femenino. Tuve la suerte de que mi mejor amiga es doctora en salud femenina, se llama Dorian París, la voy a dejar acá abajo, no solamente porque es increíble, sino porque próximamente también será una invitada en el podcast para que nos hable acerca de la sabiduría del ciclo, de las hormonas, de todo esto que desde la parte, ¿no?, de salud habita en nosotras como mujer. Pero cuando yo me empecé como a educar y a reconectar con todos estos temas, empezó a despertar una necesidad en mí también de hacer las cosas diferentes. Entonces, en ese momento no empecé a cuestionar por qué había tomado pastillas anticonceptivas por 8 años solamente porque un doctor o doctora no sabía qué hacer con mis síntomas y me lo dio, como ha hecho todo en nuestro sistema, con esa catarsis femenina. Te sientes mal, no grites, tómate esto y cállate, ¿no? Básicamente, en otras palabras, eso fue lo que pasó.
Y no, eso me llevó a un momento en el que reevalué todo en mi vida, ¿no? Desde cómo hacía ejercicio, desde cómo comía, desde cómo me relacionaba, con quién me relacionaba, a ir otra vez integrando esta energía en mi vida. Que hasta cierto punto esto es lo que pasa en el mundo ahorita, ¿no? Estamos viviendo una crisis de insatisfacción, de burnout, de personas que no saben qué hacer con su vida, que se sienten cansadas, drenadas, que están deprimidas, que están como sienten que no hay como brillo en su vida, que no hay placer y que solamente están en esta rueda de hámster de productividad. ¿Por qué? Porque todos hemos sido criados a vivir como espermas, que ese es otro concepto que vamos a explorar ahorita, ¿no? El principio del esperma. Todos hemos sido condicionados a vivir y a crear como hombres, lo cual, por consecuencia, crea un desbalance en nuestro sistema que resulta en personas deprimidas, insatisfechas, en burnout de su trabajo, en no sé qué quiero hacer con mi vida. De hecho, ¿no? Todo lo que vemos acerca del sistema nervioso y todo lo que este gran movimiento que hay, ¿no? alrededor de sanar, parte de maternarnos. Parte de darnos espacio para vivir y sentir nuestras emociones. Entonces, ¿no? Como si nos ponemos a ver, ¿no? Realmente qué implica sanar y qué implica, ¿no? regular tu sistema nervioso. A la raíz es darle espacio a las emociones para que sean procesadas, para que sean validadas, para que sean expresadas y maternarnos, acompañarnos, sostenernos en el proceso para poder hacer algo diferente. Creo que el gran error, ¿no? aquí está en pensar que si voy a estar en mi energía femenina, entonces empiezo a pelearme con la energía masculina. La energía masculina es lo que es la estructura, ¿no? que sostiene todo lo que hay. Pero la energía femenina, ¿no? es el principio de creación, de creatividad, de contención, de compasión. Entonces, una no existe sin la otra. Y la pregunta que debemos empezar a hacernos, ¿no? es ¿qué parte de mi vida necesita de qué energía? Porque normalmente cuando hay desbalances quiere decir que estamos viviendo más desde una energía que de otra, ¿no? Entonces va muchísimo más por ahí. Y quiero que empecemos a explorar este concepto que a mí me cambió la manera de entender lo sagrado y lo poderoso que es ser mujer, que fue empezar a mirar hacia adentro, como ya yo venía equipada, como yo venía hecha y creada, no para, sí, como manifestarme y manifestar lo que deseo en esta vida. Y eso no me refiero solamente como a más dinero, a más metas, aunque sí, sino también, ¿no? a empezar a crear en la vida, a empezar a moverme en la vida, desde sentirme plena, desde sentirme digna, desde sentirme merecedora, ¿no? Como sostenida en mí. Y es este principio de, para mí también de ahí parte, no entender la intuición, que es el principio del óvulo. Entonces pensemos en lo siguiente y vamos a ir explorando diferentes conceptos. Cada 28 días aproximadamente, ¿no? los ovarios, ¿no? sueltan un óvulo. Este óvulo se sienta, de aquí viene el arquetipo de la reina, pero este óvulo se sienta en las trompas de Falopio y hace la siguiente función. Empieza a mandar una señal muy fuerte, ¿no? de que está listo para ser fertilizado y que está buscando ser fecundado. Un paréntesis aquí, no soy médica ni tengo ningún diplomado ni certificado acerca de esto, pero lo cuento desde lo que he aprendido y lo cuento también como una analogía, ¿no? desde lo que ha funcionado para mí, esperando que también pueda servir para ti. Entonces, primer concepto, ¿no? El arquetipo de la reina. Este óvulo que se sienta en las trompas de Falopio, del deseo que tiene en sí, manda una señal que es clara, que es fuerte, ¿no? y que es relevante acerca de lo que quiere. Entonces, en principio, ¿no? es este óvulo que tiene claridad absoluta sobre lo que desea. Esto se traduce a que cuando una persona que ovula, ¿no? está en este pico de su ovulación,
Incluso suelta feromonas que se traduce en olores, ¿no? Y suelta comportamientos y cosas empiezan a pasar, ¿no? Desde este óvulo que está mandando una señal fuerte, clara y precisa acerca de lo que quiere. Entonces, siguiente, ¿no? Es que si hay el momento, ¿no? Y hay esta penetración y eyaculación, los espermas, que también quiero que veamos una diferencia aquí, son múltiples en comparación a un óvulo, van en una carrera de quién puede llegar más rápido hacia ese óvulo. Y algo muy importante del óvulo, que quiero que empecemos a contemplar como mujeres, es que su deseo, ¿no? Su señal de deseo tiene la capacidad de acelerar la velocidad en la que los espermas viajan a ella. Es decir, no tú como arquetipo de la reina que tiene claridad sobre lo que quiere, con esa sensación de deseo que se produce dentro de ti, tienes la capacidad de acelerar la velocidad en la que eso llega a ti, atraer a una como un ritmo acelerado, porque, vuelvo y repito, principio del óvulo. Entonces, ella acelera, ¿no?, la velocidad en la que los espermas están viajando a ella. Y cuando todos estos espermas llegan, lo que hemos visto, ¿no?, es que el primero que llega y el más fuerte es el que realmente logra fecundar. Pero contrario a lo que hemos visto en clases de educación sexual, el óvulo escoge, ¿ok? Y escoge a ese esperma que ella considera que es el mejor postor para darle bienvenida, para aprobar, para darle entrada. Entonces, aquí hay una parte importante, ¿no? Y es cómo, como mujeres, nos hemos acostumbrado a acomodarnos, nos hemos acostumbrado a esta idea de escasez en la que no va a haber suficiente y me tengo que conformar con lo primero y lo que más rápido llegue a mí. Cuando realmente, ¿no?, este principio del óvulo nos dice que ella escoge, ¿no? Y muchísimas veces pasa, por eso se le llama el milagro del embarazo. Y ojo, no estamos hablando de quedar embarazado, porque esto aplica para todo lo que quieras hacer en tu vida. Si ella no considera que ninguno de esos, como por así decirlo, como postores, es realmente el mejor, entonces los descarta, no deja que ninguno entre y simplemente sabe que vendrá algo mejor y que habrá otro momento, ¿no?, para como que esto vuelva a suceder, ¿no? Desde esa confianza, desde esa certeza interior, donde sabe lo que quiere y donde sabe que lo que quiere va a llegar a ella en el momento correcto. Entonces, digamos que ella escoge no dejar entrar a uno de estos espermas a que fecunde, ¿no? Aquí hay una parte hermosa, que es que el óvulo tiene la capacidad y el potencial de reparar el ADN de este esperma. Es decir, si hay algo que no viene exactamente como ella lo esperaba, no digamos, ella dejó entrar al que ella consideraba el mejor. Y también a lo que ella consideraba con lo que podía como trabajar. Entonces, ¿no?, si esto entra, ella tiene la capacidad de repararlo, ¿no?, de expandirlo, de potenciarlo. Y más allá de eso, tiene la capacidad de alimentarlo por varios días mientras este óvulo, ¿no?, hace su camino desde las trompas de falopio hacia la parte del útero donde se va a posicionar. Y esto es impresionante, ¿no? Porque cuántas estadísticas hemos visto de que, por ejemplo, los hombres casados tienen una expectativa de vida superior, ¿no? De cuando vas a un espacio y es, no sé, digamos, la casa de un hombre soltero y este hombre se entra en una relación, ¿no? En el espacio empiezan a ver cojines en el sofá y empiezan a ver como fundas en las almohadas, ¿no? Entonces, es este principio femenino de que todo lo que toca expande. ¿Y cuántas veces en verdad estamos acostumbradas a hacernos chiquitas negando este poder? Entonces,
El principio del óvulo es selectivo, es claro acerca de lo que quiere. Tiene, ¿no?, la dicha de elegir, porque confía en sí mismo, porque sabe que lo que ha creado, que es ese óvulo, es lo mejor de lo mejor, de lo mejor que tiene para dar, ¿no? Y tiene la capacidad de expandir lo que toca, de nutrirlo, de sostenerlo, ¿no?, de crear ese contenedor de creación sin pensarlo dos veces. En cambio, ¿no?, el principio del esperma es diferente, ¿no? Si solamente hablamos en términos de cantidad, un hombre tiene la capacidad de eyacular más de una vez al día, todos los días, y la cantidad, ¿no?, lo que hay en esa eyaculación son muchos más de miles y miles de espermas cuando lo comparamos a un solo óvulo, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en la semilla, que sería el esperma, ¿no?, hay potencia, hay fuerza, hay energía, hay impulso y hay cantidad. Entonces, aquí hay algo súper importante, y es que la gran mayoría de nosotros no empezamos a vivir desde este principio de productividad, que pensamos que hacer más quiere decir ser más, cuando realmente no, el óvulo se toma un ciclo de aproximadamente 28 días para asegurarse de que lo que está creando es único, es especial, es como que tiene lo mejor de lo mejor de lo mejor que tiene para dar, porque ese óvulo es un portal de creación. Ese óvulo, ¿no?, se creó, esos óvulos que hay ahora dentro de ti vienen, ¿no?, fueron creados en tu abuela. Es una cosa muy loca, pero no, entonces son este regalo, son estos sagrados, son estos portales de creación contados que van a haber en tu vida, que, vuelvo y repito, no están asegurando lo mejor de lo mejor, son selectivos, son... Sí, esto me parece impresionante. Entonces, volvemos a contrastar con el principio del esperma. Entonces, una vez se da la eyaculación, el esperma nada lo más rápido que puedo, ¿no? Tengo que llegar primero, tengo que llegar primero, tengo que llegar primero. Y si lo vemos, ¿no?, muchas veces estamos viviendo desde ahí, desde este también principio de escasez. Tengo que llegar primero porque solo hay un óvulo, pero tú no eres el esperma, mujer, tú eres el óvulo, ¿ok? Tú eres, vuelvo y repito, este arquetipo de la reina que está sentado en su trono y que tiene la capacidad de decidir, que tiene la capacidad de atraer sus deseos y de elegir. Entonces, no estamos viviendo en un momento ahorita mismo en el que todas estamos acostumbradas a trabajar, a operar, a vivir nuestras vidas desde qué tanto lo puedo hacer, qué tan rápido lo puedo hacer y qué necesito, ¿no?, para llegar cada vez a eso único que va a estar disponible para mí. Algo que me impresiona y que me encanta a mí recordar del principio del óvulo, cuando también estamos pensando en proyectos, en manifestaciones, en negocios, ¿no?, es que, por ejemplo, si hay un momento de estrés en tu vida, ¿no?, y hay algo que no te estás alimentando bien, o hay algún déficit en tu alimentación o en tu nutrición, puede ser, ¿no?, que tu cuerpo, considerando este estrés y tu sabiduría, decida no ovular. Y esto pasa mucho, o decida atrasar tu ovulación. A mí me encanta ver esto porque quiere decir, ¿no?, que dentro de ti habita el principio del tiempo sagrado, del tiempo perfecto. Y esta también selectividad de decir, no, si las condiciones no son correctas, ¿no?, y muchas veces estamos queriendo que algo pase rápido en nuestra vida, cuando el universo nos está diciendo, créeme que hay un mejor momento para hacer esto.
créeme que hay un mejor momento en el que todo se te da con mayor facilidad, en el que el ambiente, en el contexto está más enriquecido para que ese portal de creación pueda realmente vivir a su más amplio y no con un máximo potencial. Y aquí es donde empieza a entrar, ¿no? Que ese principio del óvulo viene con esta sabiduría de los ciclos, esta sabiduría de las estaciones. Hemos negado, ¿no? Cuando es la realidad que nos rodea, que somos cíclicas, ¿no? Que la naturaleza, ella, es cíclica. Y vuelvo y repito, no estoy hablando de todas estas cosas, pero en ningún momento estoy negando la energía femenina, masculina, perdón, que también es importante, ¿no? Es simplemente cómo podemos empezar a reconocer esto sagrado que ya vive dentro de nosotros, donde habita esta sabiduría para poder crear ese balance. Entonces, la madre naturaleza tiene estos ciclos que representan también los ciclos de una ovulación, ¿no? Hay una primavera, hay un verano, hay un otoño y hay un invierno, ¿no? Entonces, si lo vemos de esta manera, cuando el óvulo no ha sido fecundado, no es como este portal de creación, no fue el mejor momento, entramos en este invierno, ¿no? En el que hay como este duelo, hay esta catarsis, hay esta muerte también, ¿no? Hay este dejar ir de aquello que podía ser, pero no fue, de aquello que se le puso esfuerzo, se le puso intención, no todas estas cosas, pero no fue. Lo mismo pasa en nuestras vidas, ¿no? Es como tenemos temporadas que son de invierno, de ir hacia adentro, de muerte. Pero seguido de ese invierno, ¿no? Viene esta, y el invierno en lo femenino, ¿no? En los ciclos femeninos sería la fase de la menstruación. Seguido viene la primavera, que es la fase folicular, donde nos estamos preparando nuevamente para plantar, para poner, ¿no? Como lo mejor de nosotros y poner esa semilla, poner eso que queremos ver florecer. El verano sería nuestra fase ovulatoria, donde eso está a su máxima expresión, ¿no? Donde estamos más afuera, donde estamos más creativos, donde se están mandando esas señales claras y concisas de que queremos. Luego tenemos la fase folicular, que representa el otoño, y es esa fase en la que, dado que probablemente no hubo, ¿no? esta fecundación del óvulo, todo empieza a caer. Entonces volvemos a ir un poquito más hacia adentro, volvemos, y es muchas veces la fase en la que las mujeres estamos más emocionales, más en contacto con nuestra intuición, porque estamos viviendo, ¿no? El máximo de este momento que está pasando para nosotras. Algo está muriendo, algo está cayendo, algo se está soltando, algo está cambiando. Y a mí me encanta verlo así, porque desde ese punto de vista podemos empezar a organizar nuestra vida, nuestros negocios, nuestras ideas, ¿no? Cómo ejecutamos. Y yo les decía el otro día en mi grupo de coaching privado que una de las cosas más sagradas para mí de todo esto es que las ovulaciones son contadas en tu vida, no son ilimitadas, ¿no? Y esto solamente resalta que todo lo que creas tiene que ser más intencional, más conectado, ¿no? Más nutrido, porque lo que hace realmente una ovulación exitosa es la nutrición, el bienestar, cómo me cuido, ¿no? Cómo me alimento, cómo me muevo. Entonces, ¿qué pasaría si empezáramos a ver todas las áreas de nuestra vida desde los lentes del principio del óvulo? Desde saber, ¿no? que dentro de mí habita esa certeza y esa claridad sobre lo que quiero. ¿Okay? El óvulo lo tiene muy claro, el óvulo no duda, el óvulo se sabe digno, porque sabe que todo lo que ha venido, ¿no? en la creación y en el momento para que ese momento de ovular se dé, es solamente lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor.
Entonces, ¿qué pasaría si empezamos a ver todo en nuestra vida con ese cuidado, con esa delicadeza, desde ese punto sagrado de realmente lo que es? Y empezáramos a darnos cuenta que no necesariamente todo lo que hacemos tiene que venir desde el principio del esperma, que es hacer, 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 ir lo más rápido que puedas en la mayor cantidad de veces, de cosas que puedas hacer a la vez, ¿no? Entonces quiero resaltar esta parte que a mí me vuela la cabeza y es, uno, claridad sobre lo que quiero, ¿no? Que saber que esa claridad, ese arquetipo de la reina, crea, lo segundo, que es estas señales claras para que eso que yo quiero llegue a mí. Y por último, ¿no? Que tengo la capacidad de ser selectiva, de elegir. ¿Por qué? Porque soy digna, enraizada en la certeza de que eso que he creado, ese momento que he creado para mí, ese verano, ¿no? que he creado para mí, viene de, ¿no? un proceso sagrado, hermoso, profundo. Viene de un proceso de creación, viene de un proceso de lo mejor de lo mejor. Y esto para mí nos hace empezar a movernos en la vida mucho más intencional, ¿no? Entonces, cuando hablamos de reconectar con ese poder que vive dentro de nosotras, una integrante de mi grupo de coaching privado me decía el otro día como sabía que ser mujer era increíble, pero lo sabía solo mentalmente, ¿no? Es como te lo dicen y tú lo sabes, pero nunca realmente lo había como integrado de saber que toda esta sabiduría que ya está lista para funcionar como un portal de creación vive dentro de mí. A lo que empezamos a hablar de solamente ponernos a pensar, ¿no? en esta palabra portal de creación, que es otra de los componentes para mí de la sabiduría femenina, que es dentro de ti existe la capacidad de crear vida. Dentro de ti existe la capacidad de generar otro órgano, ¿ok? Para que esta vida se sostenga. Tienes la capacidad de sostener muchísimo más de lo que imaginas, porque hay una vida creciendo dentro de ti. Por ejemplo, ¿no? También cuando una mujer está embarazada, tiene este órgano, que es la placenta, que ha sido creado dentro de ella, para filtrar todo lo que llega a esta nueva vida, para alimentar y proteger a esta nueva vida. Y vuelvo y repito, ¿no? Esto no solamente estoy hablando de quedar embarazada, es mucho más allá de eso, es cómo traduces todos estos principios al resto de áreas en tu vida y cómo empiezas a pararte y retomar ese poder de que este portal de creación, de creatividad, de poder dar vida, crear vida, ¿no? Y me faltó decir esto cuando hablaba del principio del óvulo, ¿no? Que es expandir todo lo que toca, vive dentro de ti. Entonces, cuando hablo, ¿no? de que tenemos que estar más conectadas a este conocimiento como mujeres, es porque, ¿no? esto para mí es un ancla para trabajar ese no soy suficiente, ese no soy merecedora. Esa no es una herida que va con este principio del óvulo, porque ella sabe que lo es. Ella no persigue, ella atrae, ¿no? Entonces, cuando estamos paradas en estas capacidades, en esta capacidad de hacer magia, en esta capacidad de ser un vórtex creativo, de sabiduría, de contención, de nutrición y de expansión, ¿no? Para mí, empezamos una vez más a saber exactamente por qué estamos luchando. Y sé que me van a preguntar, entonces obviamente tenemos que hablarlo aquí, de cómo empezar, ¿no? a estar más en contacto con este poder. Para mí, ¿no? este conocimiento ya empieza a abrir portales y ya empieza a hacer que tú te pares en el espejo y empieces a verte como ese arquetipo de la reina, como ese óvulo, como ese portal de creación que realmente eres. Pero más allá de eso, ¿no? Si eres una persona que ovula, te recomiendo empezar a seguir, ¿no? a traquear tu ciclo de la siguiente manera.
Esta es la manera en la que yo organizo mis semanas, además de utilizar un protocolo que enseñé en Florecer, que es cómo planear el año más freaking mágico, lleno de milagros de tu vida. Tenía que decirlo, perdón, esa clase es increíble y la gente me escribe todas las semanas diciéndome qué ha creado en su vida. Gracias a eso, la voy a dejar aquí por si acaso. Pero lo primero que yo hago, ¿no?, es poner en qué fase de mi ciclo estoy, seguido de en qué fase está la luna y seguido de cómo me estoy sintiendo. Hay una sabiduría que contiene, ¿no?, cada parte del ciclo, como les decía, van con la naturaleza y que por así decirlo, no es el beneficio, es cuando no vamos con nuestro ciclo, nos estamos perdiendo de realmente poder integrar todo lo que cada ciclo tiene para ofrecernos. Las personas que ovulamos estamos hechas también para integrar este principio de el tiempo divino, ¿no? De todo tiene un tiempo y un espacio perfecto para hacer lo mejor que tiene para dar. En fin, entonces yo escribo, ¿no?, en qué fase de mi ciclo estoy, porque cada ciclo tiene una energía, en qué fase está la luna, porque tu ciclo va a ir sincronizándose, ¿no?, y va a ir rotando con las fases de la luna, y eso también va a ir influenciando tu energía. Entonces es como bueno irlo notando, porque también cada quien va a ir encontrando, ¿no?, su propia receta y cómo me estoy sintiendo, ¿ok? En base a eso, yo evalúo mi semana. Entonces, si por ejemplo, si yo sé, y esto es verídico, si yo sé que estoy en mi semana de ovulación y voy viendo cómo está la luna, que ya lo hablaremos, pero por ahora vayan apuntando. Y cómo me estoy sintiendo, no. Primero, eso me da información, ¿ok? Porque yo sé que cuando yo estoy ovulando, quiere decir que estoy más creativa, que estoy más en modo salir, que estoy en modo hacer más conexiones. Y pues cuando apunto, por ejemplo, cómo me estoy sintiendo, no veo si hay algo que tengo que ajustar. Si yo sé que la impronta de esta fase es que yo me sienta como guapa y que me sienta con ganas de salir y que me sienta atractiva y que me sienta creativa y no me estoy sintiendo así, entonces quiere decir que hay algo, ¿no?, que estoy siendo llamada a observar para que esa fase se pueda dar, ¿no?, en su máxima expresión. Pero bueno, con eso dicho, ¿no?, yo, por ejemplo, aprovecho mi fase ovulatoria para crear contenido. Entonces, yo tengo días, ¿no?, en los que el espacio en mi agenda, que cambia todas las semanas, no todas las semanas se ve igual, porque va de la mano con cómo se ve mi ciclo. Dentro de mi ovulación tiene espacios creativos en los que aprovecho para ir a cafés, estoy muy fuera de mi casa, aprovecho para conectar con personas y hacer como todo este tipo de networking y ejercicios creativos y generar ideas, ¿no?, que todas las dejo escritas, ¿no?, porque después viene mi fase lútea, que es una fase del otoño, ¿no? Entonces, como ya empiezo a ir hacia adentro, empiezo a tener más energía para ejecutar. Entonces, como les digo, ¿no?, con esto yo he ido dándome cuenta de cómo puedo reajustar mi vida para que realmente mi vida fluya al ritmo de quién soy yo. Y a medida que vas haciendo esto, te vas a dar cuenta que tu intuición se empieza a hacer como más perceptible y empiezas a estar mucho más en contacto, y entonces todo empieza a tener un flujo en el que yo simplemente me doy cuenta y cada vez me siento más sostenida por el universo. Digo, wow, o sea, las cosas no pueden pasar para mí de una mejor manera. Y esto tiene que ver porque voy con mi propio ritmo, con el ritmo de mis ciclos, y desde que empecé a hacer las cosas así, esto también me ha traído esta paz de, o sea, nunca siento que algo no está funcionando para mí, que algo no está pasando para mí o que estoy perdiendo mi tiempo en algo. Al contrario, estoy tan en contacto con mis propios tiempos que ni siquiera, ¿no?, como les contaba en el peor año de mi negocio, el tener que pausar cosas, echar para atrás o como dejar de hacer cierta cantidad de dinero, me ha hecho sentir insegura porque estoy total y completamente enraizada y segura en que estoy yendo al ritmo ideal para mí. Y si nos vamos aún más a lo profundo, quiero que lo veamos desde el orgasmo masculino y el orgasmo femenino.
El orgasmo femenino, ¿no? Viene de estar recibiendo. La penetración en sí es el poder recibir. Aparte de esto, ¿no? Sabemos que el orgasmo femenino tiene un tiempo de increchendo, ¿no? Mucho más lento que el hombre, que requiere de como esto que se le llama el famoso foreplay, ¿no? Que es ir abriendo esos canales de recibir, ¿no? El crear esa seguridad, el crear esa intimidad, ¿no? Entonces, en el que es seguro, ¿no? Y cuando es seguro, ¿no? El mismo se empieza a lubricar, ¿no? Para poder recibir, se empieza a preparar para recibir. Y ese, ¿no? Orgasmo que se va como intensificando poco a poco, a poco a poco de la mujer, está siendo uno a base de recibir, que es lo más importante. Dos, genera un nivel de éxtasis y placer que es holístico, es decir, como todo, o sea, se siente en todo el cuerpo. Pero si lo vemos aún más profundo, hablando del principio del óvulo, el orgasmo es también lo que hace, ¿no? Que ese deseo que tiene el óvulo de ser fecundado se intensifique, ¿no? Entonces, que estos espermas puedan empezar a nadar más rápido, que la penetración o el acto, ¿no? Como que agarre más intensidad. Y lo que hace, ¿no? El orgasmo también es que libera, ¿no? Una lubricación y crea un ambiente que hace que estos espermas puedan llegar más rápido. Entonces, si lo vemos así, ¿no? Quiero que veas lo más importante aquí es que, uno, creación por medio de recibir, creación por medio de placer, ¿no? En cambio, ¿no? En la energía masculina es lo contrario. Una eyaculación masculina puede ser muchísimo más rápida, ¿no? Se da a base de dar, ¿no? Y es básicamente qué tan rápido puedo llegar. Y ojo, hay una parte también del sagrado masculino, o sea, que no estoy tocando aquí, porque, como vuelvo y repito, no la quiero apagar de ninguna manera, pero no estamos hablando de eso en este momento, ¿no? Entonces, hay este principio en el orgasmo, que es como el clímax del acto sexual, que también nos habla, ¿no? De ese portal creativo femenino que uno crea por poder recibir, ¿no? Crea por medio del placer y acelera sus deseos por medio de estar en gozo y estar en ese placer que simplemente es de cuerpo completo. Entonces, cuando empezamos a ver lo sagradas que estamos hechas, ¿no? Mucho de lo sagrado de ser mujer empieza a hacer sentido. Y empezamos también a pararnos ante el mundo, pararnos ante nuestras familias, nuestros negocios y todo lo que hacemos desde un lugar diferente, desde un lugar que abraza estos principios como su naturaleza. Es como este es tu manual de uso para crear, para atraer a tu vida y para crear bienestar, placer, gozo y todo lo que estás queriendo manifestar. Y por último, ¿no? Una pregunta que me hizo cambiar muchísimas cosas fue, ok, empecé a evaluar cada área de mi vida desde ambos principios. Entonces te recomiendo que escribas las características que te compartí del principio del esperma versus el principio del óvulo, ¿no? Entonces empecé a evaluar, decir, ok, ¿cómo estoy en mis relaciones? ¿Estoy viviendo desde qué lugar? ¿No? Porque siempre estás más de uno que de otro. Entonces esto me ayudó a ir evaluando cómo se podrían ver mis proyectos o cómo crearía este proyecto desde los lentes del principio del óvulo, desde saber lo que quiero, no desde tener la capacidad de elegir, desde saber que estoy creando solamente lo mejor, desde tocar todo lo que expando, desde ir a mi ritmo, ¿no? Desde el gozo, desde el placer. Entonces fueron como lucecitas, ¿no? Que empezaron a abrir el camino
para que ese balance del que todo el mundo habla entre energía femenina y masculina fuera propio a mí y empezara a existir dentro de mí. Te mando un beso y un abrazo delicioso, lleno de gozo, lleno de placer, que es otro de los principios femeninos, ¿no? La creación desde el placer y desde el gozo. Y nos seguiremos viendo este mes para seguir tocando temas de energía femenina y cada vez retomar y pararnos más en eso que implica ser mujer. Te mando un beso y un abrazo gigante.